señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio, Diario 16. Miren, nos sentimos súper contentos de tenerla aquí en el programa por primera vez. Myosotis Rivas, representante de ONU Mujeres República Dominicana, nos visita en esta parte del programa a propósito de un titular que llamó poderosamente la atención ayer en el periódico Diario Libre, que decía: el desempleo ronda el 50% en mujeres, así lo indica un informe sobre América Latina y el Caribe. Myosotis, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias, Myosotis, por la invitación y sobre todo por estar atenta a lo que está sucediendo a nivel internacional y nacional, y que captaste de una vez la noticia y entonces fue de interés para ustedes que estuviéramos aquí compartiendo algunos de los hallazgos del informe que en República Dominicana hicimos el lanzamiento la semana pasada conjuntamente también con el Ministerio de la Mujer y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Quiero iniciar con esto para que me expliques esta parte. Evitar retrocesos, superar los obstáculos y avanzar en el empoderamiento económico de todas las mujeres. ¿Qué pudiésemos agregar a esa parte? Mira, una de las cosas que el informe destaca es que a pesar de que en unos últimos 50 años ciertamente ha habido avances para las mujeres en muchos planos, sobre todo inclusive en el plano económico, porque hoy en día podemos decir que las mujeres manejamos más nuestros ingresos y estamos accesando al empleo. Todavía hay muchos retos, ¿no? Retos sobre todo en materia económica que nos dicen que otros derechos no se alcanzan porque los derechos económicos están rezagados y que es importante actuar con políticas públicas que permitan conservar lo que hemos logrado, ¿verdad? No permitir que en cualquier crisis o situación, crisis financiera, crisis económica, podamos ir atrás, retroceder, ¿no? Pero también poder seguir avanzando en temas que son sustanciales para que las mujeres nos podamos incorporar plenamente al mercado de trabajo, a la actividad económica en sentido general. Hay un aspecto que es justo y necesario para todo aquel que está mirando el programa a esta hora de la mañana, porque esto resulta sumamente interesante, Myosotis. La creciente participación laboral de las mujeres en la región ha contribuido de manera significativa a la reducción de la pobreza y la desigualdad. ¿No hay una contradicción ahí? No, porque fíjate que lo que sí hemos visto, y eso es importante, en muchos de los países, hubo una década en que decíamos que la pobreza tenía rostro de mujer. Muchos de los países de América Latina y el Caribe se han dedicado con políticas públicas que están llamadas en el marco de la focalización y la transferencia condicionadas que normalmente llegan a hogares pobres. Hemos tenido también un crecimiento de los hogares pobres monoparentales, donde solamente la mujer es la que está en el hogar. Entonces, cuando tú diriges programas de transferencias condicionadas a estos hogares, ¿no?, que son gestionados por mujeres, pues entonces sacarlos de la pobreza también, sacarlas a ellas significa sacar los hogares y por tanto entonces va reduciendo los niveles de desigualdad que van existiendo en la sociedad. Una de las cosas que, por ejemplo, el informe destaca, y eso es necesario, yo creo que es un aporte bastante interesante a la discusión de los derechos económicos de las mujeres, pero la discusión del empoderamiento en general, es que encontramos, no podemos ver a todas las mujeres como iguales. Las mujeres estamos en diferentes estratos sociales, tenemos diferentes condiciones y capacidades, y el informe aporta en un sentido, una conceptualización novedosa, que son las mujeres que están en el conocido techo de cristal, ¿verdad? Aquellas mujeres que tenemos profesión, que hemos dado una carrera, que tenemos ingresos sostenibles en el tiempo, pero que todavía no podemos tal vez acceder a puestos de toma de decisiones de mayor importancia, pero con alta carga de cuidados, de los cuidados de la familia. ¿Y qué ha incidido ahí, Myosotis, eso? ¿Que evite eso? Mira, ahí el tema de que lleguemos, más bien que lo evite, es normalmente las leyes, la cultura, la discriminación que existe, los estereotipos de género, ¿no?, que no permiten seguir avanzando. Luego tenemos las mujeres en las escaleras rotas, ¿no? Son las mujeres que tienen ingresos medios, que más o menos acceden al empleo, pero son muy vulnerables a cualquier cambio en el tiempo, y entonces también con una alta carga de cuidados, con muchas veces poca seguridad social.
Y finalmente tú tienes las mujeres de los pisos pegajosos, que son las mujeres más jóvenes, más pobres, y que están entonces sin servicios básicos, sin educación, sin salud, también con una alta carga de cuidados, y cuando hablo de cuidados quiere decir labores domésticas, cuidado de los niños y las niñas, del personal envejeciente, de personas con discapacidad, ¿verdad? Y todas las mujeres, independientemente si están en el techo de cristal o están en las escaleras rotas o en los pisos pegajosos, tenemos esas cargas, y el informe lo que propone es una serie de políticas públicas que permitan, específicamente 6 estrategias que permitan avanzar entonces en garantizar, en cuidar eso que tenemos, pero también ver cómo avanzamos hacia adelante. Este aspecto es sumamente interesante. Las mujeres de la región han registrado importantes avances. ¿Cuáles podríamos enumerar? Mira, hay un avance bastante importante, y es el acceder al empleo. Hoy en día más las mujeres estamos accediendo a mayores empleos. Persiste el tema de tener menores salarios, pero ciertamente hay una mayor incorporación, hay una mayor educación de las mujeres. Las universidades están abarrotadas de mujeres que nos estamos capacitando, que estamos buscando una mejor inserción laboral. Ha bajado bastante la tasa de fecundidad de las mujeres en la región, y eso permite también entonces que menores hijos, que tengas más tiempo para poder dedicarte a labores productivas. Eso es un tema muy interesante, porque nosotras creemos que hay que avanzar ciertamente en temas de encuestas de uso del tiempo. Una de las cosas que revela el informe, que en América Latina y el Caribe, por cada 8 horas que dedicamos las mujeres a labores del hogar, unas 8 o 6 horas, los hombres, por ejemplo, solamente dedican 2 horas, ¿no? Entonces, hay que trabajar en un balance. Las mujeres hemos salido fuera, los hombres no han entrado a los hogares, y por tanto el tema de la corresponsabilidad familiar es un tema de política pública que hay que trabajar. Por ejemplo, hay experiencias en la región, en Chile, con licencias de paternidad extendidas, ¿no? Porque nosotros tenemos por ley que los hombres tienen 2 días para cuando le nace un hijo, pero realmente ya muchos países europeos están avanzando en que sea un tema compartido y de mayor tiempo. ¿Cuándo vamos a lograr nosotros, porque se ajusta aquí en esta misma parte, de que el hombre asuma que tiene igualdad de responsabilidad en el hogar? Mira, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, eso no podemos tal vez verlo, porque no tenemos la bola de cristal que nos va a decir. Sí, pero yo como mujer no veo trabajos que vayan colocando ya a ese niño que va subiendo para que sepa que tiene igual de responsabilidad en el hogar. Muchos niños de los que tenemos ahora, que son niñitos, pero mañana van a ser hombres y mujeres, dicen, ay, que mi mamá no quiere que yo haga tal cosa, que arregle la cama, que haga tal oficio. Eso es de mujeres. Sí, mira, de las 6 estrategias que el informe presenta y que le pide, de hecho, a los países mirar y adoptar para poder avanzar, una de ellas está con tener familias más igualitarias, familias donde se pueda distribuir mejor la carga entre hombres y mujeres, niños y niñas que están en esos hogares. Y eso pasa por, inclusive lo que te decía, una educación mucho más inclusiva, una educación tanto formal como no formal, una educación que vaya más en ver la diversidad de familias que existen inclusive, y poder entonces tener una educación acorde a los tiempos que estamos viviendo, y esa es una de las estrategias. Pero también nosotras estamos presentando en este informe estrategias que van con temas de los cuidados, o sea, es importante que desarrollar sistemas nacionales de cuidado. Uruguay en la región, Chile, Costa Rica, ya han comenzado con este tipo de sistemas que no solamente buscan la responsabilidad en la familia, sino también el Estado. Cómo puede proveer el Estado espacios de lactancia materna, guarderías. El Estado aquí tiene el gobierno ha comenzado con algunos temas de guarderías infantiles. La tanda extendida son temas que es importante, porque por un lado libera tiempo de las mujeres, pero por el otro lado tú tienes un niño que en la tarde les puede dar una educación mucho más basada en arte, sensibilidad, que eso despierta algo totalmente diferente, ¿verdad? En el tema del cuidado al medio ambiente, inclusive.
También como estrategia nosotras estamos pidiendo sobre todo avanzar en protección social para las mujeres, los temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos que siguen siendo un talón de Aquiles en la vida de las mujeres, y también de políticas económicas y macroeconómicas que desarrollen el potencial productivo. Hay una cosa importante que el informe destaca, y es de que necesitamos romper con el contrato social de género existente que pone la carga en las mujeres, o sea, sigue poniendo la carga en las mujeres, y lo que hemos visto también en la revisión de otros países de cómo lo han logrado, cómo lo han hecho, se ha dado cuenta que en el tiempo se han dado 3 clases de pacto: un pacto por la tierra en su momento, un pacto con los trabajadores en otro momento, y el tercer pacto fuerte, por ejemplo, de los países escandinavos ha sido el pacto con las mujeres. Apostar por la productividad, o sea, tú estás perdiendo a un 50% del potencial productivo que tienes en el país, y cómo entonces poder realmente pensar en incorporar a las mujeres con todo el potencial que tienen para darle al desarrollo del país. ¿Qué significa cuando dentro del informe habla de que la pobreza sea feminizado? ¿Qué significa eso? Quiere decir que hoy en día en los hogares, como yo te contaba, normalmente estamos, sobre todo en los quintiles más pobres, el quintil 1, estamos teniendo cada día más, y sobre todo por temas de paternidad irresponsable, hogares que son dirigidos por mujeres. Eso significa que quien está a cargo del hogar es la mujer, ¿verdad? Generando los ingresos precariamente que puede hacer. Entonces, lo que quiere decir eso es que si ese es el quintil más pobre y la mayoría de esos hogares están dirigidos por mujeres, entonces la pobreza tiene rostro de mujer. Y como te decía anteriormente, si esa pobreza tiene rostro de mujer, entonces si es la que dirige el hogar, entonces tú también estás viendo que los niños y las niñas de ese hogar, tú lo estás condenando a vivir también en la pobreza. Es importante, el informe destaca para el caso de República Dominicana, en ese quintil 1, que es el quintil más pobre, tiene el 10% de la población más pobre. Una de las cosas que nos dimos cuenta es de que el 32% de las mujeres que dirigen hogares en ese quintil está supliendo el 100% de los ingresos de esos hogares. Y eso es una cosa bastante importante, sobre todo para dirigir políticas públicas específicas a ese sector, tomando en cuenta la realidad de esas mujeres, ¿verdad? Porque normalmente estos hogares son de 2 y 3 hijos, ¿no? Entonces, si una mujer de esta pierde los ingresos, por más precarios que sean, imagínate lo que va a pasar con el hogar. Y obviamente políticas públicas focalizadas, pero también niveles de educación, salud, servicios de educación y salud que sean de buena calidad, es muy importante para entonces equilibrar, ¿no? la situación en la que viven estos hogares. Esta parte de que la región ha experimentado una revolución silenciosa, incompleta y desigual en las dinámicas familiares, ¿a qué aspecto específicamente hace referencia a eso? Sí, hace referencia a lo que hemos estado conversando, de que las mujeres hemos salido y por tanto, es verdad, o sea, hemos ganado ingresos, ahora estamos mucho más reconocidas, ocupamos puestos importantes dentro de empresas, dentro de gobierno, pero luego es incompleta porque no le hemos quitado la carga de cuidados que tienen las mujeres o que tenemos las mujeres. Luego, no sé si tú has escuchado anteriormente hablar de la doble, de la triple jornada que tenemos las mujeres. Hacemos una jornada de 8 a 5, pero luego llega a la casa, revisar las tareas, preparar la cena, preparar todo lo del otro día. Y es una carga, sobre todo inclusive cuando tú estás dentro de tu trabajo, ahora con estos teléfonos inteligentes, estamos gestionando porque normalmente queda una mujer en el hogar a la cual le pagamos, ¿verdad?, con el trabajo doméstico remunerado, trabajando. Sí, el salario que percibe esa mujer da para eso. Exactamente, o sea, y eso es una de las cosas, por eso veíamos este 3 tipos de mujeres. Las mujeres en los pisos pegajosos no tienen tal vez para contratar a una mujer que venga y le haga los servicios domésticos en su casa, ¿no? O sea, suerte de las que podemos pagarle y lo tenemos, pero tú estás desde tu hogar gestionando qué se va a cocinar. Tú sales, por ejemplo, si tú tienes que salir del país, inclusive aún cuando tú estés en pareja o tienes que salir a algún lado, digamos que el trabajo te manda fuera de la ciudad, tú dejas cuándo se va la medicina, qué horas se la tienen que tomar, si hay que llevarlo.
hay Y, como una y gestión llamar para recordarlo. Exactamente. Entonces hay todavía una carga muy fuerte sobre nosotras las mujeres y ni decir, mira, el tema de las mujeres, por ejemplo, que estamos en escaleras rotas, ¿verdad? Una enfermedad terminal de alguna, de tu pareja de vida, de algún familiar, de tu mamá, de tu suegra, normalmente quien saca, cuando hay que decidir a quién se va a sacar del espacio laboral, del mundo productivo, normalmente se piensa en la mujer, porque aun cuando esté ganando más, aun cuando sus condiciones laborales sean estables, o sea, no se ve que sea un hombre el que tenga que estar ocupándose de esos casos. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota personal. Una vez mi papá estuvo interno y, verdad, yo soy su hija, tengo 2 hermanos, mi mamá murió. Y entonces en el hospital no dejaban quedar hombres y hubo que buscar una autorización porque yo tenía un hijo pequeño, yo no podía. Para que se quedara mi hermano hubo que hacer una autorización y la autorización decía, este señor no tiene hija que pueda quedarse con él en el hospital. O sea, no decía hijo porque ahí sí usamos el lenguaje para cuando nos quiera. No tenía hija que se pudiera quedar a cuidarlo en el hospital. Entonces, esas son cosas que tú ves que recargan mucho a las mujeres. Ahora mismo, igual con mi papá, estoy asistiendo a centros de salud donde veo el tema de diálisis y tú ves la sala de espera y solamente hay mujeres en la sala de espera, sí, ¿verdad? Entonces, esperando, son familiares que acompañan y entonces esas mujeres ante una situación de un familiar han tenido que retirarse, ¿verdad? Y se entiende socialmente y yo creo que ahí es un tema como muy importante. Se entiende socialmente que es la mujer que debe hacer ese tipo de cosas y no hay duda, no hay duda de quién es que se va como a encargar de ese arreglo. Por eso nosotros decimos otra vez, ese contrato social hay que cambiarlo y hay que buscar cómo las mujeres se puedan distribuir, ¿verdad? En el hogar. No es un tema de ayudar, y yo siempre le digo esto a mi hijo, al que estoy criando, no es un tema de ayudar, es un tema de responsabilidad, de gestionar un hogar donde vivimos ambos y ambos tenemos que tener esa responsabilidad sobre los bienes y servicios que producimos en el hogar para el buen vivir de nosotros. Wow, pero qué interesante este tema. Me hubiese gustado, Myosotis, tener una hora completa, pero vamos a dejar la invitación abierta. Muchas gracias. Para continuar. Súper interesante. Me siento mucho más emocionada ahora con todo lo que tiene que ver con este informe. Qué y bueno, tenemos que hacer una segunda parte. Sí, bueno, con mucho gusto estoy a tu disposición y a disposición de tu público. Señores, qué bueno este conversatorio con Myosotis Rivas de ONU Mujer República Dominicana. Le prometemos a ustedes que yo sé que se quedaron igualitas que yo, que vamos a hacer una segunda parte del tema porque está súper interesante. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Señores, ya no toca hablar de nada de esto. Ustedes saben que a partir de este momento nosotros cerramos todo lo que tiene que ver con temas políticos y esas cosas, porque viene el protagonista de la parte final los viernes de este espacio Diario 16. Me acompañará el doctor Mario Minaya. Él vino tan orondo hoy que desde que entró me dijo... Le digo yo, doctor, y tal cosa. No, tranquila. Es sorpresa el tema de hoy para esa, ¿cómo que usted le dice, doctor? De que esa legión de admiradores que él tiene después de la pausa comercial. Ven a Plaza Lama y encuentra las mejores ofertas con el superagente del ahorro.